Hola, bendiciones. Hoy nuevamente aquí en Leche y Miel. Quiero compartir con ustedes algo muy especial, algo que sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que van a escuchar este mensaje y lo he titulado Mucha Plaga. Bueno, ¿y por qué así? Porque quiero hablar sobre algo muy, pero muy especial, sobre el arrepentimiento. Así que espero podamos disfrutar de este tiempo especial en Dios. De pronto, lo primero que tendríamos que ver es justamente qué significa el término arrepentimiento. Y digamos que siempre lo hemos estudiado como volverse del pecado, pero la definición bíblica del arrepentimiento no tiene que ver exactamente con ello. Tiene que ver es con cambiar tu mente, cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y en lo que respecta a Dios. Digamos que si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, lo que necesitamos es dar y girar nuestra manera de ver las cosas para podernos acercarnos a Dios y acercándonos a Él, conocerle en toda su dimensión de perdón y sobre todo en su dimensión del amor. La Biblia también dice, por ejemplo, que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta, ¿no? Porque yo no puedo pretender haberme arrepentido cuando mi conducta no cambia. Y no cambia drásticamente porque yo voy por un camino de pecado y tengo que volverme de ese camino para transitar el camino de la santidad, porque dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Mire lo que dice la palabra: sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si ve que tiene que ver con la conducta, eso dice Hechos capítulo 26 y versículo 20. Entonces digamos que la definición bíblica de la palabra arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que resulta en un cambio de acciones, en un cambio de actitudes y en un cambio inclusive de parecer. Así que es impresionante esto. Pero ¿cómo yo quiero de pronto manejar el tema hoy? Desde la historia que se nos cuenta allí en Éxodo, a comienzo del libro de Éxodo, acerca de las plagas. Había un hombre llamado Faraón y que seguramente su corazón estaba endurecido y era un hombre que no seguía a Dios, que no conocía a Dios, que no entendía a Dios y que necesitaba, como tú y como yo en algún momento, volverse de esa manera de pensar, conociendo a Dios y pues obviamente entender lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Entonces dice que Faraón reveló lo que había en su corazón cuando rehusó a la propuesta que le hace Moisés, y que después lo hace nuevamente Moisés y Aarón cuando van a hablar con él. Mire que la palabra dice allí en Éxodo capítulo 5 versículo 1 y 4, y ese es el texto central de este mensaje, y es: deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebre en mi honor. Pero el faraón dijo: ¿quién es el Señor? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel? No conozco al Señor y no voy a liberar a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto a un viaje de 3 días para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Así evitarás que nos castigue matándonos con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, no distraigan a la gente del trabajo, vuelvan a trabajar. Definitivamente era un hombre como muchos de hoy. Hombres que no aceptan que hay un Dios, hombres que no conocen a Dios, hombres que no quieren hacer la voluntad de Dios y que por el contrario piensan que la religión, piensan que el conocer a Dios, piensan que el a caminar como Dios quiere es una distracción para los afanes de este mundo. Dice que Dios ahora le daría fuerza a Faraón en maldad, en la maldad que ya había elegido. Por eso la palabra dice que era Dios mismo el que iba a endurecer el corazón de aquel hombre. Entonces yo creo que Dios puede hacer exactamente lo mismo hoy. Cuando nosotros somos rebeldes, nosotros podemos alcanzar un lugar de deseo totalmente malvado, un lugar de deseo que nos aparta absolutamente de Dios.
y por lo cual seguramente Dios también lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de los corazones, porque en Romanos capítulo 1, en el 24 y en el 28 dice eso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y a hacer cosas que definitivamente no convienen. Cuando el hombre no decide cambiar de mentalidad, cuando el hombre no decide volverse a Dios, pues déjeme decirle que su mente es absolutamente reprobada y Dios lo permite además. Mire que dice la palabra que y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Por qué así? Porque Dios siempre estará interesado en que los hombres nos volvamos a Él. O sea, que haya arrepentimiento, que haya un cambio de mentalidad en nosotros. Entonces Él va a moverse de diferentes formas para que nosotros podamos volvernos a ese arrepentimiento. Y aunque Dios endurezca el corazón del hombre, en este caso del faraón, Él también, faraón, y nosotros le damos razones para que Él piense en que su misericordia sea nueva cada día, para que por fin creamos y nos rindamos a Él. Mire, si Él lo hubiera querido, seguramente lo hubiera hecho. Si nosotros tenemos el deseo, el anhelo, el aliento, seguramente podremos hacerlo, porque Dios nos espera siempre con un corazón dispuesto. Entonces, quisiera ver algunos puntos que son claves en esto de arrepentirnos o de tener un proceso especial de arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, y ese es el primer punto, deviene de conocer bien a Dios. No es correcto decir que yo me arrepiento porque sí. No, cuando en mi corazón hay un sentimiento, cuando hay una emoción, cuando empieza a generarse algo dentro de mí que me lleva a rendirme a Dios, es porque de una o de otra manera estoy empezando a conocer a ese Dios que quizás negaba, a ese Dios que no conocía. Entonces, mire que ahí en Éxodo 7:17 dice: esto dice el Señor, ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano voy a tocar el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Mire, mi hermano, las dos primeras plagas que cayeron sobre Egipto fueron después de una advertencia. Bueno, pensémoslo así, son 9 plagas, digamos que están divididas en 3 tríos, ¿no? Y siempre la primera advertencia de cada trío tuvo una advertencia, ¿sí? O las 2 primeras de cada trío tienen una advertencia, pero la tercera no. Y en este caso le dicen a Faraón: mira, arrepiéntete, vuélvete a Dios, va a venir la mano de Dios, Dios se va a mostrar como Él es, en su misericordia, en su amor, pero también en la disciplina, para que tú entiendas qué tienes que hacer. Pero definitivamente, por más que lo intentaron, no sucedió. Entonces, primer punto, el arrepentimiento genuino deviene de un conocimiento de Dios. ¿Y cuánto tiene que conocer usted de Dios para arrepentirse? Yo creo que solo un poco. Yo creo que conocer un atisbo del amor de Dios es suficiente para que el corazón del hombre se rinda delante de Él. No hay necesidad de conocer las profundidades de la palabra, aunque después se vuelve algo necesario y se vuelve algo que es también digamos que se vuelve un deseo propio del ser humano, conocer a aquel que ama, ¿no? Y cada vez conocerlo más. Pero para arrepentirnos necesitamos conocer solamente cosas tan simples pero tan profundas, como que Él murió por nosotros, como que Dios se despojó de lo más preciado para pagar por nosotros. Cosas muy simples, sencillas, actos de amor que son suficientes para poder creer en Él. Entonces, primer punto, un verdadero arrepentimiento deviene de conocer bien al Señor. Segundo, Dios tocará cada área de nuestra vida en la que debemos cambiar de manera de pensar, y así nuestra manera de actuar. Mire que la plaga que Dios trajo sobre Egipto tenía una estrategia y un propósito definitivo. Cada una de esas plagas confronta, ataca a uno de los dioses de Egipto, a uno de los dioses que estaban en el corazón de aquel hombre. Así que Dios siempre va a generar situaciones particulares para que nosotros vayamos derribando esos ídolos que han ido creciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro parecer.
Y mire que no solamente esas plagas trajeron castigo contra Egipto, las plagas también contestaron a esa pregunta original de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Él quería conocer quién era Dios. Bueno, ahora lo va a conocer. Y a mí me parece que ese es el argumento de muchos antes de conocer a Dios. A ver, muéstrame a su Dios. A ver, ¿a dónde está su Dios? Bueno, Dios sí que sabe hacerse notar. Dios sí que sabe mostrarse a aquellas personas que de una o de otra manera dicen: a ver, ¿dónde está tu Dios? Él dice: aquí estoy, presente. Las plagas muestran que Jehová Dios es más grande que cualquier ídolo que usted tenga en su corazón. En ese tiempo, que cualquier deidad egipcia y cualquier barrera que tengas en tu corazón será derribada por el poder de Dios. Conoces la verdad y la verdad te hará libre. Las plagas, digamos que son descritas por las palabras hebreas como algo así como golpear, atacar, ¿no? Cada plaga es como si Dios golpeara o diera una paliza a cada uno de los ídolos que usted tiene en su corazón. Dios va a quebrar esos ídolos porque Dios te ama, y Dios al que ama disciplina, Dios al que llama atiende para que pueda llegar a Él. Entonces digamos que probablemente Dios lo va a hacer contigo. Si Dios quiere, porque Dios quiere, te ama y quiere que tú te acerques a Él, Él va a empezar a tratar con cada ídolo que haya en tu corazón. Dios avergonzará y tocará cada una de esas áreas de su vida. Y quizás hoy le estoy hablando a algunas personas que ya conocen a Dios, que han venido caminando y trasegando el caminar del Señor durante mucho tiempo. A ustedes, a mí mismo, me digo: Dios seguirá tocando esa parte que aún en ti necesita restaurarse, esa parte que tú necesitas cambiar de cómo verla, cómo percibirla desde tu conocimiento, desde tu mente. Pues Dios irá tras de ella para que tú te santifiques, porque dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Mire, por ejemplo, voy a colocar solo el ejemplo de la primera plaga, porque pues no hay tiempo para hablar de todas. Pero por ejemplo, el dios Cum era el guardián del Nilo, ¿no? Y digamos que esto mostró que era incapaz de proteger su territorio, porque lo primero que hizo Dios fue atacar ese río. Entonces les estaba diciendo a ellos: mire, su Dios, el que cuida el río, no fue capaz de cuidarlo. El dios Hapi, que también era un espíritu del Nilo, y se humilló con esta plaga porque no pudo con Dios. Pero no solamente eso, el gran dios Osiris, ¿no?, que era justamente el que tenía el Nilo como su torrente sanguíneo, durante esta plaga en realidad sangró, porque dice que el agua del Nilo se convirtió ¿en qué? En sangre. Y todos los afluentes igual. El mismo Nilo era adorado como un dios, y era necesario que no solamente Faraón, sino todos los egipcios dejaran de ver el Nilo como un dios, porque el Dios sobre esos dioses era Jehová de los ejércitos, era el Dios de Israel. Entonces imagínense ustedes, si los hechiceros de Egipto en realidad quisieran hacer un milagro, pues no iban a transformar otra parte del río en sangre, que fue lo que hicieron no solamente con esa plaga, sino también con la segunda, ¿no? Hicieron con las ranas que hubiese más ranas, por ejemplo, ¿no? Pero no, hay un límite para Satanás, hay un límite para el diablo, y ese límite seguramente Dios lo provocará para que tú te des cuenta que en lo que tú crees es mucho menor que en lo que vas a creer, que es en Dios. Entonces digamos que ellos no aliviaron el sufrimiento humano, sino por el contrario, ellos siguieron el designio de un programa maligno, ¿no? Y la verdad, digamos que un milagro que pudiese bendecir a la gente y quitar el sufrimiento de los egipcios solamente podía venir de Jehová. ¿Por medio de qué? Por el medio de la oración de sus siervos. Entonces una y otra vez el corazón de Faraón se endureció. Y me temo que muchas veces nuestro corazón se endurece, y por más que Dios trata áreas de nuestra vida, nosotros persistimos, perseveramos en hacer lo incorrecto. Pero Dios está atrás de ti porque te ama, y Dios va a avergonzarte en esa área de tu vida en la cual tú estás fallando aún, porque Él quiere que tú cambies de mentalidad, te arrepientas, te vuelvas al camino que el Señor quiere.
de una manera u otra, el faraón siguió siendo el mismo y empezó a seguir teniendo oportunidades para acercarse a Dios, pero esas oportunidades se convirtieron en oportunidades para rechazar y deshonrar a Dios. Y yo creo que a veces a nosotros nos pasa lo mismo, porque nosotros no cambiamos como debiéramos y eso hace que haya deshonra en el Señor, que está queriendo que nosotros hagamos las cosas bien. Tercer punto, el verdadero arrepentimiento trae consigo elementos propios de la intercesión. Cuando tú cambias de mentalidad, ahora adoras al Dios, amas a Dios, a ese que te ha hecho cambiar. Faraón pide a Moisés y a Aarón que ore. Y sabe, le está pidiendo a Faraón que interceda. Es la primera ocasión, allí en la segunda plaga, es movido, en el cual hace la promesa de dejar ir a Israel, pero definitivamente son promesas. Y aquí quiero tocar otro punto sencillo, y es cuántas veces tú le has prometido a Dios algo y tú has caído en promesas que no guardas. Eso no es arrepentimiento. Así como las ranas no podían ser asesinadas debido a que eran sagradas por la religión que ellos seguían, pero gran número de ellas empezaron a morir por todos los rincones de las casas, por todos los lugares, y debido a esa repugnancia, y especialmente porque los egipcios se esmeraban en tener todo muy limpio, y eso es algo a favor de ellos. Mire, yo creo que nosotros nos esforzamos en ser santos, pero el esfuerzo no es necesario, no es lo único. Nosotros definitivamente sí tenemos que limpiarnos. Y aquí pasó algo muy, muy curioso, ¿no? Cuando Moisés y Aarón van donde él y le dicen, bueno, vamos a orar, cuando tú digas, oraremos. Y aquí se me viene a la mente a Dante Gebel cuando habla sobre la plaga de las ranas. Y dio una noche más con las ranas, porque aquel hombre testarudo, terco, estúpido en sí mismo, durante todo el trayecto de su vida hasta ese momento, habla justamente de que, no, pues mañana, ore mañana. O sea, pasó una noche más con la plaga. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, a partir de este momento sí cambio, a partir de esta fecha sí cambio, si nace mi hija voy a cambiar, si pasa esto voy a cambiar, y seguimos igual? Porque realmente no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento porque no conocemos al Señor. Porque definitivamente nos falta entender principios del arrepentimiento. No hay intercesión, porque seguramente nosotros se nos ha olvidado que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que así podamos cambiar nuestra manera de actuar. No conocemos a Dios y Dios quiere que lo conozcamos. Entender que el poder de Satanás es limitado y que el de Dios es eterno. Ese es el cuarto punto. Si usted se arrepiente, entiende que Satanás tiene un límite, pero que Dios es eterno. Dice que en la tercera plaga, la de los piojos, la de los hechiceros, así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. En esta tercera plaga ya Satanás no puede emular a Dios. Ya no puede hacer lo mismo. Entonces mire que definitivamente Faraón mostró que había un poder más grande que los que tenían sus propios hechiceros, y que era un poder al que ni honraban ni servían. Entonces recuerde siempre que nosotros tenemos que entender que el poder de Satanás es ilimitado y que si nosotros no estamos con él, estamos contra él. El arrepentimiento sirve para pasarnos al bando que es, para pasarnos de lo limitado a lo ilimitado, de lo temporal a lo eterno. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento, quinto, trae bendición a tu vida y a los que te rodean. En cambio, el pecado te afecta a ti y afecta a los que nos aman. Dice allí en el capítulo 8 y en el versículo 22, y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Y ya estamos hablando de la otra plaga. Dice que esa plaga fue impresionante, pero que no tocó la tierra de Gosén. Y recuerden que la tierra de Gosén fue la herencia que le dio el faraón a los israelitas en el tiempo de José. Esa tierra no iba a ser tocada porque esa tierra era bendita, era del pueblo de Israel. Recuerde que la bendición va a bendecir
tu vida y los que te rodean, pero tu maldición también será la maldición de tus generaciones, la maldición de los que están contigo. Sexto, una actitud de arrepentimiento tiene que ver con dejar de ser esclavo del mismo. Mire, esa verdadera actitud de un hombre arrepentido, la maldad siempre presentará algún compromiso, y el escuchar esa actitud, esas palabras, lo hacen a uno permanecer esclavo. Entonces yo quiero que entienda que la única manera hacia la libertad es dejar de estar en la tierra donde hay maldad, dejar de estar donde el pecado te sigue abrazando, dejar de frecuentar el lugar que te hace pecar, la persona que te conduce a fallar. Tú tienes que dejar porque eso tiene que ser una actitud de arrepentimiento. Mientras tú sigas atado a esa persona, a esa circunstancia, a esa experiencia, pues va a seguir siendo esclavo. Así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que evitar ser siervos del pecado, evitar ser esclavos del pecado y encontrar la libertad en el propósito de Dios, en el que Él tiene para nosotros. ¿Saben? Esta quinta plaga, en amor, Dios vuelve a advertir a Faraón, y Dios insiste y va a insistir para que tú te vuelvas del pecado y entres en una etapa de arrepentimiento. Séptimo, una vez más, Dios advierte el afán que tiene para que el faraón se arrepienta. ¿Sabe? Tremendo. Por sexta vez, es una sexta plaga. Ahí en el capítulo 9 y en el versículo 10 dice: por primera vez las vidas humanas son atacadas y puestas en peligro. Y esta era una sombra de la terrible décima plaga. Recuerden que la décima plaga fue ¿cuál? La muerte de los primogénitos. Entonces no olvide que Dios siempre va a llamarlo a un arrepentimiento genuino. Y vamos cerrando este mensaje teniendo en cuenta algo. Dios empezará a tratar directamente con tu corazón. Si ha pasado todo lo que yo he dicho hasta ahora y tú endureces tu corazón y tú sigues ahí empeñado en no apartarte del pecado, Dios va a empezar a tratar con tu corazón. Y eso fue lo que pasó con Faraón. Dice la palabra allí en el capítulo 9 y en el versículo 13: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. A tu corazón. Mi hermano, tremendo. Esa séptima plaga ya empieza a hablar de cosas que tienen que ver con lo más profundo de uno, donde más le duele, donde uno realmente va a sentir el furor, pero también el amor de Dios. Es una advertencia extendida. Dios quiso hacer saber a Faraón quién estaba en control. Tan mal como le había ido hasta este punto, yo creo que fue la misericordia de Dios la que lo mantuvo vivo a él y a todos los que estaban en Egipto. Él pudo haberlos quitado de la tierra, como lo hizo en los tiempos de Noé, pero no lo hizo así. No lo hizo así. Entonces, mi hermano, mire lo tremendo. Y recuerde que ese yo he pecado de Faraón no es suficiente, porque probablemente usted reconozca que ha pecado, pero eso no es arrepentimiento. Mire que hay confesiones de ese mismo tipo en toda la Biblia. Faraón lo dijo, Balaán lo dijo, pero era un hombre de doble ánimo. Acán lo dijo, pero él fue un penitente de esos dudosos, ¿no? Saúl lo dijo, nunca fue sincero delante de Dios. Judas también lo hizo, entregó al maestro, pero hubo remordimiento, pero no arrepentimiento. En Job sí hubo un arrepentimiento piadoso. En él sí se pudo creer. Él sí dijo al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí te conozco. Conocer a Dios significa un paso fundamental para el arrepentimiento. David también se arrepintió genuinamente después de un contratiempo difícil, pero cuando él murió, dice que murió en buena vejez. Era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea que hubo arrepentimiento. El hijo pródigo confesó su pecado. Lo único malo del hijo pródigo es que se quedó sin herencia, pero eso no quiere decir que no siguió siendo hijo de aquel hombre. Noveno, así como la bendición puede ser contada de generación en generación, la terquedad del pecado también es una oportunidad para que generación tras generación haya maldición. Así que dice la palabra: para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto.
Mire, mi hermano, usted tiene la oportunidad de volverse a Dios en cualquier área de su vida, inclusive en esa oculta que usted puede tener por ahí, para contar de generación en generación cómo Dios bendijo tu vida y cómo esa bendición trajo bendición a las generaciones. O puedes seguir siendo terco, no cambiar en esa área y terminar contando, ni siquiera contando, viviendo y experimentando la maldición de generación en generación. Y último, Dios empezará a hacer en nosotros lo que nosotros no pudimos. Dice la palabra, allí en las plagas, en la 8ª plaga, no quedó cosa verde en árboles ni hierba del campo. Dios hizo con Faraón lo que él podría hacer en nuestras vidas: exponer y derribar cada dios falso que haya en nuestro corazón. Cuando confiamos en nuestros dioses, duele cómo los vamos a ver caer. Ojo, ya Dios se metió con el corazón. Dios va a mostrarte que Él es el primer lugar y que todos esos ídolos que usted tiene los verás caer. Pero yo creo que es mejor verlos caer y no verlos triunfar en tu corazón y que te condenes. Así que no olvides que no puedes ser obstinado. Dios quiere que tú entiendas que toda tiniebla es disipada, y justamente esa es la 9ª plaga. Dios hace que haya una tiniebla profunda en Egipto. Ni siquiera Dios permitía que se prendiera una tea, que se prendiera una luz. No, el viento, pero dice también que los israelitas ninguno les faltó la luz. Y recuerda que experimentar la oscuridad profunda es algo como lo que David decía cuando allí en el Salmo 51 clamaba a Dios arrepintiéndose y le decía: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Yo creo que David estaba sintiendo la oscuridad más profunda. Dios le dio la oportunidad en medio de las circunstancias que se arrepintiera, pero mire hasta dónde lo llevó, para que finalmente pudiese arrepentirse. Pero no, definitivamente no hubo nada que hacer. Sí, Faraón cedió y dejó ir al pueblo. Faraón cedió, inclusive las riquezas de Egipto fueron con los israelitas, pero Faraón no cambió. Dice la palabra que cuando Israel salió de Egipto, él los persiguió por el desierto y su fin fue la muerte. Allí, cuando las aguas se abren y pasan en seco al pueblo de Israel, dice que allí terminaron ahogados todos los soldados de Egipto. Mi hermano, ¿cómo quieres terminar tú? Muchachos, y especialmente ustedes, los que me escuchan, de la vieja guardia, del grupo que tenemos en Barrancabermeja, ¿cuántos de ustedes quieren terminar como terminó Faraón? ¿O cuántos de ustedes quieren terminar como terminaron Job, David, el hijo pródigo? Arrepentidos delante de Dios, a los pies del Maestro, disfrutando justamente de las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. En la Biblia, el arrepentimiento resulta en un cambio de conducta, y esta es la razón por la que Juan el Bautista exhortaba a toda la gente que le seguía y les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mi hermano, no esperes a que las plagas te consuman. Más bien, accede sin terquedad a los pies del Señor, a los pies del Maestro, diciéndole: aquí estoy, Señor. Quiero cambiar mi mentalidad, quiero cambiar mi actitud, quiero hacer frutos dignos de arrepentimiento y quiero que mi vida sea ejemplar como inspiración a las generaciones que me seguirán. Dios permita que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento. Un abrazo, Dios les bendiga a todos, les amo en el Señor y creo en lo que Dios está empezando a hacer en ti y en mí. Un abrazo, bendiciones.